3 minuticos, 4 minuticos para que ustedes lo puedan desarrollar, lo digitalicemos y podamos, yo selecciono a alguien al azar para que pueda realizar la explicación y vemos qué fallas o qué aciertos tuvo en el desarrollo. Como ustedes observan, digamos que aquí tenemos una inclinación de 20 grados, ¿sí? Es muy probable que debido a cómo está configurado este sistema, el movimiento se dé en esta dirección, ¿verdad? Porque esta es más es el doble de grande que esta. De pronto, si hubiera más inclinación, no, de hecho en ningún caso se movería hacia la parte de abajo, sino que la dirección que nosotros tenemos es esta dirección de movimiento. Entonces, vamos a darnos esos 3, 4 minutos para que ustedes intenten desarrollarlo y yo selecciono alguien al azar en el proceso. Entonces, saco la hojita donde estaba anotando las participaciones. Y las no participaciones, que también las tengo anotadas. Aquí está. Bueno, ha participado Eduardo Camilo Gómez Cerón, Carmen del Socorro, Jaime Eduardo Solati, Julián Narváez. Bueno, y otros que no tuvieron ahí cero, pues por no haber. A ver. Entonces, ya saben, lo tratan de realizar y lo digitalizan como tal para el desarrollo de la actividad. En relación al taller, pues vi que la mayoría subió el taller, está muy bien. Esta semana les voy a dejar otro taller para que lo puedan realizar también ahí para de la parte de diagramas de cuerpo libre y que lo pueden también subir por Mariacano Virtual. No sé si de pronto ustedes ya están, algunos de ustedes asistiendo a alternancia. De pronto alguien que me comente. Alguien al azar, por ejemplo, Carmen. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? ¿Ustedes ya están asistiendo a algunas asignaturas? Sí, mis compañeros a Neuro. Ah, pero usted no. No, yo no. Ah, Ujú. bueno, ponga a hacer el ejercicio. En 2 minutos y ahí estamos entonces.
Bueno, vamos a ver quién de ustedes nos colabora. A ver, tenemos 26 conectados de los 30. Ah, no se está grabando la clase. Ah, no, si alguien ya la grabó. A ver, Karen Valentina Caicedo. Karen Valentina. Listo, vamos con otro. A ver, ¿quién será que hay por acá? Rubén Darío García. Rubén. Tampoco. Vamos con otro. Vamos a la parte de arriba, a ver. Ángela María Pillimue. Hola, profe. Hola, Angelita. Hoy sí está con sus cosas listas. No está debajo de la cobija. Hoy no. Sí, profe. Bueno, hágale. A ver, muestre. ¿Le dibujo en Paint? Como usted quiera, Ángela. No, si lo quiere hacer así, no hay problema. Ya deje de compartir. Listo. Profe, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo es que se comparte pantalla? En la parte donde tú pasas por la pantalla el mouse y te aparece un cuadrito con una flecha. Ya. Y ahí dice uso compartido. Abrir bandeja de uso compartido. Ajá, esa. ¿Ahí? Sí, dale un momento que él cargue. Y seleccionas, ¿no? La pantalla que vas a compartir. Toda la pantalla me imagino que ya aparece. ¿Apareció? No, no aparece todavía. Ahí ya está cargando. Acá también. Listo, ahí ya estamos observando tu pantalla. Acá también. Eso, sí, ya estamos viendo el Facebook. Ahora sí, ¿Sí? explícanos. Ajá. Ay, pero yo hago el dibujito de pie. Hagámoslo en negro. Ay, profesor. Ay, profe, ¿y ahí cómo volteo esto? Yo lo hago con líneas, Ángela. Ah, ya. Te voy a hacer la página. Sí, es que es un poquito complejo hacer esos dibujos. Pues, deberías tomar una foto de mi pantalla y con eso bueno. Pero profe, no me demoro. Digamos que ahí. La línea debe quedar derecha, no afecta ahora, por cuestiones del dibujo, sí, es muy bien. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque es uno de los ejercicios más comunes en los que el estudiante va a cometer un error a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí, Angelita, es mejor que hagas el cuadrado con el cuadrado, para que no lo hagas con línea. Ahí no. Ajá, listo, Ángel. Ahora sí te escuchamos. De pronto acércate un poco más al micrófono, que casi no se escucha. Ahí, profe. Eso, ahí está mejor. Listo. Entonces voy a dibujar la fuerza de tensión. Ajá. ¿Es este azul? Sí.
Angelita, ¿le podrías dar un poquito más de zoom a tu Paint? Ahí abajito en la parte inferior izquierda, derecha, está el zoom. Eso, ahí, eso, muy bien. Bueno, esa es la fuerza de tensión. Ajá. Y acá hay otra. ¿A dónde, Ángela? ¿Qué? Vamos poco a poco. Ah, bueno, listo. Colócale flechas para que sepamos que son vectores. Ay, Con el lápiz, Ángel. ay, pero con Eh, ese. no, con al lado, ese, no, Angelita, con el que está al lado del balde de pintar. Ah, ese. Ese. Sí, ajá. No, ustedes sí no tienen curso de Paint, ¿no? Ay, bueno. Listo. Ay. Ajá, bueno. Entonces voy a ponerle Algo, la. algo. Póngale la T de tensión para que entendamos qué es la tensión. Ajá, ya. Entonces voy a ponerle otro Listo. color. El de peso. El peso, bueno, vamos con el peso. Recomiendo algo, Ángela, vea dónde están donde dice tamaño, que está al lado del color rojo, Ajá. dale Ahí clic, ajá, y cámbiale el tamaño de esa línea para que no quede tan gruesa. La de Ah, abajo, la otra. esa. Ajá, con esa es suficiente. Ah, bueno. Ay, cosa como muy delgadita. Bueno, no sé. No, la segunda está bien. Bueno, entonces tú dibujas el peso hacia dónde. Eso, Allá abajo, igual está hacia acá. abajo, muy bien. Listo. Entonces colócale con eso, está perfecto. Así las flechitas, muy bien, mira que queda mejor. Ajá, eso. Y Entonces, W. ¿Cuánto sería el peso del primero? Ya de sería, masa 3 kilogramos. sería 30 30 papas. newtons. Ajá, 30 newton, muy bien. Oh, bueno, ahí. Ajá. Y el otro es de masa 6 kilogramos. 60 newtons. Ajá, muy bien. ¿Sí ven que es difícil escribir? Sí, ya. Listo. Bueno, Y ¿qué otra fuerza? la fuerza de rozamiento, el Ok. fricción, Ajá, está rosa. Entonces, listo. aquí, Ajá. esa sería como la única fuerza de. Sí, no hay otra fuerza de rozamiento porque no hay contacto en otras superficies. Ajá. ¿Y qué otra fuerza, Ángela? Y aquí la fuerza normal. Ok. Ah, no, eso. Con una línea, ¿no? Recuerda que esa sale desde la superficie, ¿no? Ah, sí. Espera. Muy bien, Ángela. Este es el. Bien. Fuerza de rozamiento. Listo, Angelita. Hasta ahí está perfecto el diagrama, están todas las fuerzas, está perfecto ese procedimiento ahí. Déjame, yo selecciono otra persona para que haga la siguiente parte. Bueno, pues ya dejé de compartir. Sí, ya dejaste de compartir. Ah, Bueno, listo. vamos a ver quién más hay por aquí. Jaime Eduardo Solarte. Ah, no, ya Jaime ya había participado con un 5. Tranquilo, Jaime. Juan Pablo Cruz Vargas. Presente, profe. ¿Qué más, Juan Pablo? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Ah, Ya le tomo, le paso el computador y ok. ya abro Juan con el Pablo, profe. ¿tú Un momento. coincides con que lo que hizo Ángel está bien? Sí, señor. Sí, porque pues en la masa 2 no habría fuerza de fricción porque no hay una superficie, profe. Ok, correcto. Y faltaría entonces pasar eso a los diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Espérame, ya paso el computador todo y le muestro pantalla, profe. ok, muchas gracias. Entonces, lo que va a hacer Juan Pablo en este caso es que él nos va a mostrar cómo ese diagrama que dibujó Ángela sobre los cuerpos se va a pasar a un diagrama que va a estar en unos planos cartesianos y a través de ese diagrama nosotros vamos a poder analizar pues, lo que está ocurriendo en la descripción de las fuerzas como tal. Entonces, démosle un momento a Juan Pablo para que él pueda compartirnos pues el trabajo que realizó.
Es bien importante, muchachos, y les recuerdo que todos ustedes tengan un espacio adecuado de trabajo, que sus micrófonos no es disculpa de que no funcionen, porque ya llevamos más de 6 meses en virtualidad, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que solucionarlas y no son excusa para uno no estar ahí participando de forma activa en la realización, pues, de la clase. Ya llevamos 11 estudiantes participando, entonces ya me falta solamente 22, creo, si no estoy mal por la participación. Entonces esperemos que ya nuestro compañero Juan Pablo está digitalizando. Profe, no me abrió Paint. ¿Le puedo tomar una foto también, no, profe? Sí, claro, no hay problema. Bueno. Recuerden que esta nota de participación va a ser tenida en cuenta en la nota de este corte, ¿no? Para la próxima semana es posible que haya un quiz, muchachos, ¿ya? Bueno, Juan Pablo ya está a punto de... Y si la pantalla, porfa. Espérate, a ver, sí, ya se está compartiendo. Ya. Ajá, Un momento. Profe, pues yo hice más que todo esto. ok, por favor, Me rota la imagen. confundí. Ok, ¿la puedes rotar? ¿Rotar? Ajá, para que nos quede, es que la estamos viendo de Esperen, la forma abro por... vertical y no horizontal. Ahí, profe, ¿es mejor? Pero rótala, o sea, que nos quede la foto, bueno, de forma horizontal y no vertical, es que ahí está vertical, ¿sí la miras? Espera un momentico, profe. Eso uno aprende de todo. Eh, eh, ¿Será que se corta? Sí, profe, creo que... Bueno, entonces dejémosla así. A ver, explícanos así, ahí tratamos de comprender. Profe, pues primero que todo en la primera masa, Ajá, saqué pues las sí, y las coloqué en el diagrama. ajá, Entonces, tengo la fuerza normal que va hacia arriba sí, en el eje Y, ajá, que es positiva. Encuentro la sí, tensión en el eje X positivo porque sí, pues encontramos una cuerda, entonces sería una tensión. ujú, Encontramos el peso de esta masa que iría hacia abajo, que ya, equivale a 30 newtons. sí, Y encontramos una fuerza de rozamiento ya que pues hay una superficie con el objeto. ok, Y en la segunda masa encontramos la tensión hacia el eje Y positivo y sí, encontramos el peso que va en el eje Y pero negativamente. ok. Mira que tú hiciste la transformación que hizo Ángela, pues de forma como lo entendiste. ¿Listo? Gracias, Juan Listo. Pablo. Entonces, vamos a hacer una pequeña corrección a lo que mostró Juan Pablo. Les voy a mostrar algo. Entonces, todos muy pendientes acá en la pantalla y si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros? A ver, ¿o qué hizo Juan Pablo, que fue el que nos mostró esa parte? Juan Pablo llegó, hizo su plano cartesiano, déjenme ver un momentico, vamos a hacer esta línea que está muy gruesa, esto, hizo su plano cartesiano, ¿sí? Y dibujó estos elementos. Entonces, yo voy a hacer algo muy parecido a lo que hicieron ellos, ¿sí? Voy a dibujar las fuerzas, así nuevamente, pues ya hemos realizado ese procedimiento, pero voy a hacer algo un poco más interesante para que ustedes se den cuenta. Voy a coger este plano cartesiano y lo voy a colocar donde está la masa, justo en el centro de la masa. En un segundo, por otro lado. Aquí, ¿listo?
Lo voy a colocar justo aquí en el centro. Y voy a dibujar las fuerzas. Entonces, hacia abajo, el peso. Listo, perfecto, ¿no? Entonces aquí tenemos el peso, W igual a 30 newtons. Listo. Tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento iría en esta dirección. Fuerza de rozamiento. F. La tensión, ya vemos que la tensión va en esta dirección. Y la fuerza normal va a ir en esta dirección, formando un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces, a ver, la normal. Si yo miro el diagrama que nos construyó el compañero Juan Pablo, ¿sí? Entonces, yo digo, uy, caramba, ahí hay algo raro, porque definitivamente, miren que si yo traslado ese diagrama justo donde está el objeto, pues no me están coincidiendo las fuerzas, porque miren que el peso es el único que sí estoy seguro que va hacia abajo, pero la fuerza de rozamiento, la tensión y la normal, en ninguno de los casos, ¿sí?, me está coincidiendo con los ejes. Entonces, Juan Pablo, desde su punto de vista, hizo esto, ¿no? Y de hecho, yo necesitaba que cometiera el error. Juan Pablo hizo esto, ¿no? Tan hacia acá, ¿sí? W igual a 30 newtons. Además de eso, dijo Juan Pablo, bueno, la tensión va en esta dirección. ¿Sí? La tensión va a ir en esta dirección. La fuerza de rozamiento, ¿ya?, va a ir en esta dirección de acá. En esta dirección, acá está la fuerza de rozamiento y acá está la normal. A ver. De hecho, todo esto es para que aprendamos cómo se debe hacer las cosas de forma adecuada. La normal. Entonces, Juan Pablo, tú mismo, si tú miras lo que está pasando en el bloque, ¿sí?, en el dibujo que hice en la parte superior, y miramos el dibujo de la parte inferior, ¿a ti te parece que está correctamente dibujado? No, profe, No, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que no está bien dibujado? porque pues supongo que porque, por ejemplo, la tensión debería Ajá, llevar un ángulo exacto, ajá. y La la fuerza de fuerza de rozamiento, tensión otro, la fuerza de rozamiento otro y la ajá. fuerza normal otro ángulo. Correcto, Juan Pablo. Entonces, mira que eso es lo bueno que uno tiene cuando está haciendo los ejercicios, los hace y se equivoca, porque después sí observa cuáles son sus errores. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a dibujarlo de la forma correcta, ¿sí? Entonces, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Vamos a tener el mismo peso que teníamos nosotros, ¿ya? Entonces, esto va a ser W igual a los 30 newtons, ¿sí? Vamos a tener hacia este lado la tensión, ¿sí?, la tensión T, ¿sí?, y vamos a tener hacia el otro lado la fuerza de rozamiento, más o menos así, fuerza de rozamiento, y vamos a tener la normal en esta dirección, ¿ya? Todas estas fuerzas están formando aquí 20 grados, acá 20 grados, y acá, en la parte superior, también 20 grados. Esos 20 grados corresponden, chicos, a la inclinación de esta superficie. Este diagrama, desafortunadamente,
está incorrecto, este está correcto, pero no es el mejor. ¿Por qué este diagrama no es el mejor? Porque resulta que si nosotros nos ponemos a observar el diagrama, miren que aquí hay 1, 2 y 3 fuerzas, ¿sí? 3 fuerzas que están por fuera de los ejes. Entonces, si yo tengo 3 fuerzas por fuera de los ejes, me va a tocar descomponerlas para poder después hacer mis operaciones con vectores, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que existe una forma alternativa, ¿sí?, de hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿ya? ¿Cuál es esa forma alternativa? Es aplicar una cosa que se llaman las operaciones, ¿sí?, de rotación de los planos. Eso lo vimos cuando estábamos como en quinto de primaria. Entonces lo que voy a hacer es tomar este plano que yo tengo aquí y lo voy a rotar 20 grados en esta dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tomar esta superficie como si fuera el eje X y la normal la voy a tomar como si fuera el eje Y. Entonces, si hago ese cambio, miren lo que va a suceder. Va a tener un diagrama inclinado. ¿Listo? Pero ese diagrama inclinado me va a dar ciertas ventajas. Miren. La tensión ya no estaría por fuera del eje. Oh, caramba. Denme un segundo. La tensión ya no estaría por fuera del eje, sino que estaría dentro del eje. Entonces dibujamos acá la tensión. Listo. Tensión. La normal estaría sobre el eje Y, que es lo que necesitamos. Uy, un poquito. Dame un segundo, que es difícil cuando lo suelto, eso se queda en el punto. Okay. Entonces, aquí tenemos nosotros la normal. La fuerza de rozamiento, entonces, en este caso, iría sobre este eje de acá. Bueno, muy bien. Fuerza de rozamiento. Y la única que se saldría del eje es el peso, porque el peso siempre va hacia abajo. Entonces, miren que este sería el peso. W igual a 30 newtons, formando un ángulo de ¿cuántos grados? De 20, con el eje Y. ¿Ya? Entonces, miren, este y este son correctos. Pero, ¿qué sucede? En el que yo dibujé hacia el lado derecho, ¿sí?, es mucho más sencillo descomponer un solo vector que descomponer 3 vectores. Eso le ahorra a uno trabajo. Pero si usted en algún momento, en algún ejercicio que yo le coloque, usted lo quiere hacer de esta forma, es correcto también. Lo único es que le va a llevar más tiempo solucionar el problema porque va a tener que hacer 3 descomposiciones. O sea que le toca aplicar 3 veces seno y coseno, ¿ya? Entonces aquí va a obtener 2 vectores, aquí también y acá también, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de este diagrama? Que tiene solamente un vector por descomponer y que el eje X, el eje X, el eje Y, ¿sí?, coinciden primero con la superficie por donde se mueve el objeto y la normal. Entonces, este diagrama les va a facilitar mucho a ustedes los cálculos que debemos de realizar cuando veamos la primera ley de Newton, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda en ese caso, muchachos? Bueno. Entonces vámonos con esto. Vámonos con lo que se llama primera ley de Newton. ¿Qué es eso de las leyes de Newton? Bueno, Newton trató de explicar el origen del movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y entonces lo que hizo Newton fue establecer 2 cosas, que los objetos pueden estar o quietos o en movimiento, ya sea longitudinal o, sí, longitudinal no se dice movimiento translacional, ¿sí? O sea, ir de un lugar a otro, o movimiento rotacional, que es girar sobre un eje, ¿ya?
La primera ley de Newton, en pocas palabras, establece lo siguiente: que todo cuerpo se encuentra en su estado de reposo o movimiento uniforme si la suma de sus fuerzas es igual a 0. ¿Listo? Para este caso debemos observar la suma de las fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que la suma de las fuerzas sobre cada uno de los ejes es igual a 0, el sistema se encuentra bajo la primera ley. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? ¿Ya? Fíjense que tengo una duda. Vamos a ver nosotros ¿sí? Vamos a tener nosotros la siguiente fórmula matemática. Aquí es donde ya vamos a empezar a hacer cálculos. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Un segundo. La primera ley de Newton dice: sumatoria de las fuerzas igual a 0, lo que nos conduce a dos cosas. Por un lado, que la sumatoria de las fuerzas en el eje que sea igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en el eje X también debe ser 0. Entonces, en primera ley de Newton, todas las fuerzas o toda la suma de fuerzas en cada uno de los ejes debe ser igual a 0. Para uno resolver los problemas de la primera ley de Newton, entonces siempre hay como una metodología. Primero, diagrama de cuerpo libre. Segundo, descomponer las fuerzas. Y tercero, realizar la sumatoria de las fuerzas. Entonces vamos a ver un ejemplo. De la primera ley de Newton. ¿Listo? Entonces miren esto. Voy a comenzar con lo más sencillo que podríamos hacer para que ustedes entiendan. Bueno, tenemos un objeto sobre una superficie. ¿Sí? Y este objeto solamente nos dicen que tiene masa 2 kilogramos. ¿Ya? Entonces me preguntan cuál es la fuerza normal. ¿Cuál es el valor de la fuerza normal? Entonces, lo primero que vamos a hacer, miren acá, lo voy a poner aquí, primer paso, diagrama de fuerzas o de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que yo voy a realizar. No voy a ponerme a realizar ahí el diagrama sobre el objeto, sino que de una vez vamos a comenzar sobre el plano cartesiano. Entonces, yo tengo aquí mi plano, ¿sí? Y bueno, en relación a las fuerzas, yo diría que está hacia abajo el peso, ¿sí? Entonces voy a tener el peso, que es W, igual a 2 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, y eso nos da los 20 newtons. Y vamos a tener, como hay una superficie de apoyo, que es esta superficie de acá, vamos a tener hacia arriba la fuerza normal.
¿Listo? Pero nosotros no sabemos cuánto es la normal. Entonces, segundo paso, plantear la primera ley de Newton. Bueno, entonces, ¿qué dice la ley de Newton? Está diciendo, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y como la sumatoria de fuerzas es igual a 0, pues la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0 y la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Pero si nosotros observamos, ¿sí?, este diagrama que nosotros tenemos acá, nos damos cuenta que este no tiene fuerzas en X, solamente tenemos un conjunto de fuerzas en Y. Entonces, no utilizamos el eje X. ¿Por qué no lo utilizamos el eje X? Básicamente porque en el eje X no tenemos fuerzas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a pasar. Veamos cuántas fuerzas hay en el eje Y. Solamente tenemos 2 fuerzas. Entonces, vamos a, como tercer paso, plantear la ecuación. Planteamos la ecuación. Entonces, si nosotros hacemos ese planteamiento de la ecuación, decimos normal porque va hacia arriba es positiva, menos la que va hacia abajo que es W, debe ser igual a 0. Entonces, la normal menos 20 newtons va a ser igual a 0. Cuarto paso, despejamos la variable. Y entonces, el despejar la variable nos va a decir a nosotros lo siguiente, que si nosotros tenemos que la normal menos 20 newtons es igual a 0, entonces lo que va a suceder aquí es que la normal va a ser igual a ¿cuánto? A 20 newtons. ¿Listo? Entonces miren que gracias a la primera ley de Newton pudimos nosotros realizar el cálculo de la fuerza normal. Que en este caso, como el objeto, ¿qué implica? Bueno, y eso está muy bien, eso no lo expliqué. ¿Qué implica que esta suma sea 0? O sea, que él en el eje Y no va a estar saltando, o sea, no va a estar haciendo sub y baja, ¿sí? Si se mueve en el eje Y, tiene que hacerlo con velocidad constante, su velocidad no puede cambiar, pero lo más probable es que él esté quieto en el eje Y, o sea, que él no se mueva en el eje Y. ¿Listo? Entonces, miren que es muy sencillo determinar estas características. Vamos a hacer otro ejemplo, para que ustedes vean eso. Vamos a ir incrementando el nivel de los ejercicios. Voy a decir, en este caso, que tengo el mismo objeto, tengo un objeto sobre una superficie, ¿sí?, y ese objeto le estoy aplicando una fuerza en esta dirección. Una fuerza F de 10 newtons. 10 newtons. Y tenemos que la masa del objeto es igual a 1 kilogramo. ¿Listo? Bueno, no le pongamos, sí, pongámosle, sí, 1 kilogramo. Y me preguntan cuánto es el coeficiente de rozamiento. O sea, cuánto es el valor del coeficiente de rozamiento. Entonces, por ejemplo, determinar el coeficiente de rozamiento.
Entonces, lo que voy a hacer es cada una de estas fases que dice aquí, cada uno de estos 4 pasos, lo voy a desarrollar acá, pero pues no voy a ponerme a decir paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Creo que ya sabemos que lo primero que hacemos es dibujar el diagrama de fuerzas. ¿Sí? Ese diagrama de fuerzas me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo, el objeto tiene masa, como tiene masa, entonces hay peso hacia abajo. ¿Listo? Entonces tenemos un W acá. W igual a 1 kilogramo, que es la masa, por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos da como resultado 10 newtons. Bueno. Además de eso, tiene una fuerza, voy a cambiar esta fuerza, voy a poner un valor un poco más grande, un segundo. Pongámosle 20 newtons. Va a tener una fuerza en el eje X, en la K, una fuerza F de 20 newtons. Le cambié el color, pero bueno, eso no es lo de menos. Eso es lo de menos. Tenemos una fuerza F igual a 20 newtons. Listo. Hacia arriba vamos a tener la fuerza normal. Arriba vamos a tener la fuerza normal. Fuerza normal. Y hacia el lado izquierdo vamos a tener la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Porque esta fuerza de 20 newtons va a generar que el objeto se desplace en una dirección, pero la fuerza de rozamiento debe ser la necesaria para que él se quede quieto. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta fuerza de rozamiento. ¿Por qué digo que él se quede quieto? O que si se mueve lo haga con velocidad constante. Porque recuerden que en la primera ley de Newton, el objeto o no se mueve, o si se mueve lo hace con velocidad constante. Entonces, esta fuerza debe generar esa acción o hacer que el objeto se quede aquí quieto, porque no lo puede mover, o hacerlo que se mueva con velocidad siempre constante. Entonces, ya tenemos, ¿sí? Nuestro diagrama de fuerzas. Ahora lo que hacemos es lo siguiente, y es que decimos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, y sabemos que eso nos da como resultado que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. En este caso, miren que tenemos fuerzas tanto en el eje Y como en el eje X, o sea que en este caso sí vamos a utilizar las dos ecuaciones. Entonces, vamos con el eje X. Vamos con el eje X. En el eje X, ¿qué decimos? Tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos nosotros en el eje X? Miren, tenemos 1 y 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La que va hacia la derecha, que es F, menos la que va hacia la izquierda, que es FR, debe de ser igual a 0. ¿Cuánto es la fuerza que va hacia la derecha? F, 20 newtons. Entonces nos queda 20 newtons menos la fuerza de rozamiento igual a 0. De aquí podemos saber cuál es la fuerza de rozamiento, porque miren que la fuerza de rozamiento está restando, la puedo pasar al otro lado a sumar. Entonces nos queda 20 newtons igual a la fuerza de rozamiento. Salimos del eje X porque ya no hay más variables. Ahora vámonos con el eje Y. ¿Qué dice el eje Y? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y debe de ser igual a 0. ¿Listo? Debemos de observar en este caso que en el eje Y, según el diagrama de fuerzas, yo tengo dos elementos, que es la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces nos queda normal menos W igual a 0. En este caso, nosotros tenemos normal menos el peso, que son menos 10 newtons, igual a 0. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros podemos establecer que la normal es igual a 10 newtons. A 10 newtons. Entonces, miren que a través del procedimiento de la primera ley de Newton encontramos la fuerza de rozamiento y la normal, pero a nosotros nos piden calcular la
fuerza o el coeficiente, perdón, de rozamiento, mu. Entonces uno ahí comienza a pensar, muchachos, bueno, ¿y de dónde voy a sacar ese valor de mu? Entonces, por allá, en la anterior clase, les dije que la fuerza de rozamiento era igual a mu por la normal. Entonces, miren que gracias a la ley de Newton, a la primera ley de Newton, yo tengo, ¿sí?, la fuerza de rozamiento y la normal. Entonces, lo que voy a hacer es decir que mu es igual. Esta normal la paso a dividir, entonces me queda fuerza de rozamiento, ¿sí?, sobre la normal. Entonces me queda que el valor de mu es igual. ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? 20 newtons. ¿Y cuánto es la normal? 10. Entonces eliminamos newtons con newtons y esto nos da que este coeficiente es súper grande, es 2. O sea, la verdad yo les había dicho que un coeficiente de rozamiento estaba entre 0 y 1, ¿ya? Pero en este caso me dio 2 porque es un ejemplo, pues, ficticio, ¿sí? Pero él, si uno hiciera un ejercicio en la vida real, máximo podría darnos 1. O sea, esto nos estaría diciendo 2, es que es extremadamente rugosa la superficie, ¿ya? Entonces miren que la ley de Newton, cuando uno la aplica de manera adecuada, pues nos va a generar, ¿sí?, pues unos ejercicios bastante interesantes, ¿ya? Aprendemos a despejar variables, calculamos las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero este lo voy a dejar que ustedes lo piensen un poco. Vamos a hacer este ejemplo. Igual yo lo desarrollaré, pero quiero que ustedes traten de trabajarle en esta. ¿Ya? Digamos que yo tengo este sistemita aquí. Un segundo. Ok, ahí. Así. Un bloque acá. Ya. En ocasiones, bueno, como me invento los ejercicios mientras lo voy haciendo, a veces me hace falta alguna variable o algo, pero espérense, yo primero rectifico que se tengan todos los elementos para nosotros poder hacer el ejercicio. Bueno, entonces, a ver. Este coeficiente de rozamiento no va a ser de 0,5. ¿Listo? Y vamos a tener nosotros en este caso que esta masa M1 es de 3 kilogramos. ¿Ya? Lo que me van a preguntar acá es ¿cuál es el valor de M2 para que el sistema cumpla con la primera ley de Newton? Bueno, listo. Entonces, muchachos, perdón, trabajemos o analicemos este ejercicio como tal. Tomémonos 3 minuticos para ver, para hacer como un análisis y yo les pregunto qué observaron ustedes en ese ejercicio como tal. Miren que este ejercicio, recuerden que una de las características generales que vamos a tener en este caso es que nosotros debemos de hacer 2 diagramas de fuerza, ¿no? Uno para la masa que se encuentra de forma horizontal y otra para la masa que se encuentra de forma vertical.
Entonces, el hacer bien esos diagramas es lo que permite que nosotros podamos de alguna forma pues, solucionar adecuadamente el problema. Si uno hace el diagrama de fuerzas mal, ya el ejercicio como tal nos va a quedar cerrado. Entonces uno debe ser muy cuidadoso con el diagrama de fuerzas. Cada vez que uno le va agregando más masas o más características a un diagrama de estos, básicamente lo que va a obtener es un comportamiento un poco más complejo del sistema y hacer los cálculos pues, se va a volver un poco más largo, ¿sí? Porque como tal uno debe hacer más operaciones o más procedimientos para poder encontrar el valor que nosotros tenemos. Y aquí hay una cosa bien interesante también, y es que la mayoría de estudiantes tratan de aprenderse los problemas de memoria para el examen. Resulta que aquí los problemas no se pueden aprender de memoria porque con el hecho de que yo le cambie una de las variables, el problema va a ser totalmente diferente. Entonces yo los invito, en este caso, a que no se aprendan el problema de memoria, sino que se aprendan la forma de solucionarlo, que es primero hacer el diagrama de fuerzas, plantear después las leyes de Newton, después de eso realizar eh, el, las ecuaciones, ¿sí? Después de eso despejar la variable que se necesita y ya siempre va a ser el mismo procedimiento. Y siempre que usted lo realice de forma correcta, pues va a obtener la solución adecuada al problema. Bueno, esperemos 2 minutitos más y analizamos entonces este ejercicio. Después de este ejercicio me voy a ir a otro, ¿sí? En el cual vamos a aplicar lo de vectores, lo que vimos en las clases pasadas. Vamos a agregarle en el próximo ejercicio un paso más a lo que estamos desarrollando. Un minutico. Bueno, entonces seleccionemos a alguien. A ver. Aquí es como para que me den un poco su opinión y qué encontraron ustedes. A ver. Eduardo Mauricio. No, Eduardo Mauricio no está. Era fácil, no contestó. Bueno, vamos con otro. Eh, Kelly Joana. Así que ya lo voy a participar, a ver si puedo recuperar ese cero. Kelly, ¿cómo estás?
No, se fue por doble cero. Profe, aquí estoy. Ah, bueno, sí. Kelly, ¿tú qué observaste, por ejemplo? ¿Tú me podrías mostrar los diagramas de fuerza de estos dos cuerpos, por favor? La de la masa que está en la parte superior y la masa que está en la parte inferior. Profe, yo estoy un poquito confundida. Bueno, entonces, por favor, hagámosla para que te desconfundas. Entonces ya te doy pantalla para que compartas. Listo, ahí ya puedes compartir. Sí. Ahí ya puedes compartir pantalla. Si ustedes desean, y les voy a mostrar algo antes, Kelly, de que tú comiences. Si ustedes desean utilizar, por ejemplo, digamos que no tiene Paint o bueno, cualquiera de estas cosas, cuando uno le da a compartir pantalla, va a aparecer una cosa que se llama pizarra de Microsoft, ¿ya? Y se inicializa como un tablero. Espérense un momento a ver si inicializa. Ahí está haciendo ese tablero, ¿sí? Si yo le pido, yo le digo colaborar, ¿sí? Entonces, cualquiera de ustedes puede dibujar ahí. Entonces, no sé si alguna de ustedes quiere hacer el intento de dibujar, a ver. Esto es una pizarra interactiva, entonces yo puedo, cualquiera de ustedes puede coger aquí y hacer un dibujo. No sé, Carmen, usted que es inquieta, intente realizar ese dibujo, a ver, hacer algo ahí. ¿Deja o no deja, Carmen? No, Carmen no está tampoco. ¿Quién está por ahí? Ay, Ángela. profe, no deja, profe. Sí, ¿usted hizo una raya ahí o no? Azul. Sí, yo hice una Ah, raya, pero no apareció nada. sí, ahí está apareciendo la Ah, raya, sí, ¿no? ya, ahora sí, ya, ahora sí, ya. Entonces, cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes puede participar. Entonces, si yo le coloco acá, entonces les digo, hola mundo, por ejemplo. Es un poquito lenta, pero hola mundo. Entonces, cualquiera de ustedes, ¿sí? Puede utilizar esa pizarra. Entonces, no sé, Kelly, si te quede más fácil hacerlo con esta pizarra o tú nos compartes como tal, mm, ¿qué? Como tal, el paint de tu, de tu computador. Espérame, profe, yo trato de abrir Paint porque Ajá. aquí se me congela la pantalla. Profe, buenos días. Para Buenos esa días. pregunta, profe, Johan. la ecuación de, por ejemplo, para encontrar la fuerza de rozamiento, digamos, sería fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, Sí, o siempre va a ser esa fórmula. sí. Ajá. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Ok. Profe, una pregunta. Dime. El Newt también se podría utilizar, pues la fórmula del Newt también se podría utilizar para encontrar la fuerza de rozamiento. Sí, claro, pero claro, Juliana, en este caso de este ejercicio yo te estoy dando el coeficiente, o sea, en mí te lo estoy dando, y tú con eso puedes calcular la fuerza de rozamiento, que es fuerza de rozamiento igual a mí por la normal. ¿Kelly, lista? Ya, profe, ya. Es que tengo una aplicación y con esa también me deja rayar pantalla. Ah, bueno, vale. La tecnología la manejan más ustedes que yo. Profe, ¿cómo comparto pantalla? Eh, Cuando te pasas sobre la pantalla, ¿sí? Te va a aparecer un cuadrito con una flecha hacia arriba y te dice abrir bandeja de uso compartido. Ahí puedes compartir pantalla.
¿Listo? ¿Sí? Tenemos que ahora hacer partícipes de la tecnología que tenemos. Ahí ya estoy compartiendo. Démosle un momento porque él se demora un poquitico en que cargue, pero a ver, tenemos a ver. Estos, mientras vemos si carga, esto es importante, muchachos, que ustedes lo intenten hacer, es decir, estos ejercicios, porque yo los puedo solucionar porque pues toda la vida he hecho ejercicios de ese tipo, pero ustedes tienen que intentar hacerlo porque si no, básicamente, pues se les va a complicar un poco. Jaime, ¿qué pasó, Jaime? Profe, una pregunta. Buenos Dime, días. buen día. ¿Para sacar la tensión hay alguna fórmula o No, cómo? la tensión sale básicamente, o cuando uno hace los cálculos, ella sale es por la ecuación que uno tiene de la primera ley de Newton. Es decir, esas relaciones de igualdad nos permiten a nosotros calcular esa tensión, pero no existe una fórmula matemática para calcularla. Ah, listo, profe. Ok. Gracias. Kelly, nada, no nos comparte pantalla. Profe, Bueno, parece ser que tocó pasar a otra persona. profe, no, mire que no, yo creo que es la conexión de mi internet. O sea, yo lo doy ¿Verdad? compartir y me aparece cargando. Bueno, sí puede ser sí puede ser. Bueno, veamos a otro compañero. Gracias, Kelly. Eh, Elizabeth Fernanda Beltrán. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Ok. Muéstranos tú entonces esos diagramas del cuerpo libre. Pues, profe, es que yo estoy reconfundida, la verdad. Bueno, pues entonces hay que desconfundirse, porque uno no puede seguir confundido todo el tiempo. Y la única forma es que lo intentes de hacer. Entonces, por Profe, ¿puedes colocar la pizarra porque es que estoy del dime. teléfono y no puedes colocar tú la pizarra porque es que Ah, estoy del teléfono. No ok, puedo. ya la coloco. Ujú. Gracias. Listo, ahí ya está. Dale un momento que cargue. El próximo la mundo, pero no sé cómo borrarlo. Bueno, ahí entonces, recuerda, tenemos un bloque en la parte superior de masa 3 kilogramos. Entonces, por favor, dibújanos las fuerzas que están en ese bloque como tal. Profe, ¿sí se ve lo que estoy haciendo? Sí, ya se ve que estás dibujando la rayita de los ejes. Él se tarda un poco, pero tranquila que él lo va haciendo. ¿Listo? Entonces, bien, ya se dibujó el eje X, el eje Y, muy bien. Ahora sí veamos las fuerzas. Con otro color, por favor. ¿Qué fuerza vas a dibujar? Nos vas explicando. Profe, pues la masa 1, Ajá, pero listo, vas a dibujar. Bueno, ¿y cuál es la primera fuerza que estás mostrando ahí en color verde? la de los 3 kilogramos. ¿Y esa fuerza cómo se llama? Eh, la W, El peso. ¿qué Ajá. fue como borro aquí? Ah, ya. Arriba tienes un borradorcito, al lado de los lápices. No sé cómo escribir. Ay, esto es horrible, profe. ¿Cuánto da ese peso entonces? Entonces tenemos la masa, sí son 3 kilogramos. Ajá, muy bien. ¿Cómo hago para correr
No, ay, no sé cómo correr eso. No, ahí sí no sé, ¿sabes? Primera vez que Ya. utilizo esa opción. Bueno, 3 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, muy bien. Ay, ¿Y eso te daría cuánto en total? Esa multiplicación. Te daría 30 newtons. Muy bien, listo. La primera fuerza está bien. ¿Qué otra fuerza tendría ese objeto? profe, me da Dime. Vamos a ver si mejora la conexión de Elizabeth. Parece que no. Ah, bueno, por acá está mu. Sí, estás dibujando mu. Pero mu no es una fuerza. Mu es una constante. Lo que tú debes de tener ahí en cuenta es que lo que es una fuerza es la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, ¿ya? Pero mu no es una fuerza. La fuerza que uno dibuja ahí es la fuerza de rozamiento. profe, ya vi, perdón, me equivoqué, sí, ya creo que Bueno, entonces tienes el peso y tienes la fuerza de rozamiento. Listo, muy bien. ¿Qué otra fuerza tiene ahí? Mira que este ejercicio tenía una superficie de contacto y tiene una cuerda. ¿Eso qué otro tipo de fuerzas te generaría? la tensión y Ajá, correcto. ¿Y qué otra? Cuando hay contacto, ¿qué otra fuerza aparece? Aparte de la de rozamiento. no, profe, ahí sí no sé. Entonces aparece una fuerza que se llama la fuerza normal, que apunta hacia dónde? Que apunta hacia arriba. Ya creo. Entonces dibuja esas dos fuerzas que hacen falta, ¿sí? Y le damos paso a otra parte. Muy bien, esa sería tu fuerza normal. Uy, se le borró todo lo otro. Bueno, déjalo así, Elizabeth, porque pues sí, ahí como que fue que se borró todo. Bien, entonces voy a compartir tu pantalla. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir. A ver, ¿qué dice? Escritorio. Me confirman ahora que se esté viendo mi escritorio porque no sé si se quite la pantalla. A ver, sí. Ahí ya están observando mi escritorio, muchachos. Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces vamos a hacer estas fuerzas. Entonces, mire, para este caso, vamos a dibujar nuestro... Vamos a dibujar, en este caso, nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Masa 1, lo voy a poner acá arriba para identificar que esta es la masa 1. Masa 1. Y acá vamos a tener nuestra masa 2. Lo voy a colocar un poco más acá para que no exista problema. ¿Sí? Y acá. Entonces acá tenemos nuestra masa 2. Masa 2. Bueno. La masa 2 solamente, voy a comenzar por esa porque es la más sencilla, solamente va a tener dos fuerzas, que son hacia abajo su peso, ¿sí? Hacia abajo su peso, que es W2 igual a algo que no conozco, y hacia arriba va a tener una tensión. ¿Listo? Acá tenemos la tensión. Vámonos con la masa 1. La masa 1 nos dice, hacia abajo tengo el peso, ¿sí? Vamos a tener acá W1
igual a masa por gravedad. Eso nos daría 30 newtons. ¿Listo? Vamos a tener adicional a eso una fuerza que va hacia la derecha, que es la tensión. ¿Por qué a las dos les voy a poner la misma T? Porque son la misma fuerza. Porque en ese ejercicio solamente tenemos una cuerda. Entonces acá vamos a tener una tensión T. Bueno. Esto se va a tratar de mover, entonces vamos a generar una fuerza de rozamiento en esta dirección. ¿Ah? Entonces en esta dirección tenemos la fuerza de rozamiento, F. Y hacia arriba vamos a tener la fuerza normal. ¿Listo? Tenemos la fuerza normal. Fuerza normal. La normal que tenemos acá. Pues aquí ya dibujamos todas las fuerzas. Ahora, por cada una de las masas voy a aplicar las leyes de Newton. Entonces, masa 1. ¿Qué vamos a hacer con la masa 1? Pues vamos a ver, sumatoria de fuerzas igual a 0, lo cual me dice que tengo que hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Miren que este objeto tiene fuerzas en ambos ejes. Entonces, planteemos las ecuaciones. Tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tenemos? Normal menos W igual a 0. Entonces, la normal menos 30 newtons es igual a 0. Entonces, la normal es igual a 30 newtons despejando la ecuación. Entonces, ya tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X, si nosotros miramos este diagrama de la masa 1, tenemos dos fuerzas, la tensión y la fuerza de rozamiento. Entonces, la tensión como va hacia la derecha positiva, menos la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, igual a 0. Nosotros tenemos aquí que la tensión es igual a ¿cuánto? A la fuerza de rozamiento. Pero sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Es decir, que la fuerza de rozamiento es igual. μ en el ejercicio yo se los di que era 0,5. Entonces vamos a tener 0,5. Multiplicado por la normal, que la calculamos acá arriba, 30 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento me daría en este caso 15 newtons. Listo, entonces miren que ya por aquí no puedo hacer más, miren, ya quedó todo solucionado. Ahora me voy a ir a la masa 2. ¿Listo? Entonces masa 2. Para la masa 2, sumatoria de fuerzas también va a ser igual a 0. Y tengo que ver sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que en este ejercicio nosotros no tenemos fuerzas en el eje X, entonces solamente vamos a hacer esa sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, ¿qué me dice la sumatoria de fuerzas en el eje Y? Me dice, en ese eje usted solamente va a encontrar tensión y W2, entonces va a ser la tensión que va hacia arriba menos W2 igual a 0. Entonces, la tensión es igual a W2. Ah, pero si ustedes observan esta ecuación, miren que acá decía que la tensión, a ver, ¿qué pasó? Un segundo. La tensión es igual a la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento son 15 newtons. Entonces, W2 va a ser igual a 15 newtons. Y como W2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad, entonces la masa 2, despejándola, nos va a dar que esto es igual a W2 sobre gravedad. Si nosotros hacemos este cálculo, estamos diciendo que esto es 15 newtons sobre una masa, sobre una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y si hacemos esa división, nos da 1,5 kilogramos. Entonces pudimos obtener
cuál era el valor de la masa que nosotros teníamos ahí. ¿Les quedó a todos claro, muchachos? Entonces miren que cada vez que nosotros tenemos más cosas en un ejercicio, pues el ejercicio va aumentando su complejidad. ¿Listo? Entonces miren, comencé mirando las fuerzas en las masas, seleccionando qué tenía que hacer, y él naturalmente me va dando los resultados que necesito para hacer los cálculos necesarios, ¿ya? El secreto básicamente está en esta ecuación y calcular la fuerza de rozamiento para poder después igualar la tensión, que es la misma porque solamente es una sola cuerda, ¿sí? Con W2. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda ahí? Profe, Dime. ¿cómo así? O Profe, sea, que la tensión de la masa 1 y la masa 2 va a ser la misma. Claro, la tensión de la masa 1 y la masa 2 va a ser la misma, y ya te explico por qué. ¿Sí? Esta tensión es la misma porque esta cuerda es la misma. Entonces, ella se tensiona igual en ambos extremos. ¿Sí? Si yo tuviera dos cuerdas diferentes, pues serían tensiones diferentes. Pero cuando una cuerda es la misma, su tensión o la tensión a lo largo de esa cuerda siempre va a ser el mismo valor. ¿Listo? Bueno, Ya, vale, profe, gracias. ok. Vamos a profe, finalizar la clase del día de hoy con este ejercicio. vuelva a explicar, por favor, el procedimiento de la masa 2. De la masa 2, ok, en el procedimiento de la masa 2, nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, existen fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y. Si nosotros miramos nuestro diagrama de fuerzas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que este diagrama de fuerzas no tiene fuerzas en el eje X. O sea que esta ecuación no la vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje Y? Solamente vamos a tener dos, que es la tensión y el peso. Entonces, ¿qué digo? La tensión que va hacia arriba positiva menos el peso que va hacia abajo negativo igual a 0. Despejo de acá y me dice que la tensión es igual al peso. Pero ¿qué pasó? La tensión, nosotros en el otro bloque nos dimos cuenta que la tensión, miren acá, lo bueno que picaron aquí como al aire. La tensión es igual a la fuerza de rozamiento. Y yo con los datos que tenía pude calcular el valor de esa fuerza de rozamiento, que nos dio 15 newtons. ¿Ya? Entonces lo que hice fue reemplazar la T por 15, porque miren que la fuerza de rozamiento es igual a la tensión. Entonces puedo reemplazar este valor de 15 acá. Y después lo que dije fue, es que peso es masa por gravedad. Entonces despejemos, como me están preguntando la masa, despejemos la masa, esta gravedad está multiplicando, la paso a dividir y tomo que W2, que es igual a 15 newtons, lo tengo que dividir entre la gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado, y eso nos da 15 kilogramos. Y eso responde a la pregunta que me planteé inicialmente en la parte superior, de cuál es el valor de la masa 2 para que la suma de las fuerzas en el sistema sea igual a 0. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Un segundo. Y vamos a hacer esto. Los que están ahí, están feos, pero bueno. Tenemos esto. Dice mal. Está mal con el recortador. Listo. Este sistema va a tener un ángulo. Este sistema va a tener un ángulo de 30 grados. Y una de cuál es el valor del coeficiente de rozamiento, calcular el coeficiente de rozamiento para que la suma de las fuerzas sea igual a 6. Hagamos ese ejercicio, a ver. 3 minutitos para que ustedes lo puedan analizar. 3 o 4.
Miren que esa es una sola masa, entonces es un poco más sencillo. Sino que este ejercicio va a tener muchachos, como una eh, complicación. ¿Sí? Bueno, a ver, otro minutito ahí para que analicemos. La única forma, muchachos, de que uno puede como aprender a hacer esto es hacer muchos ejercicios, ¿ya? Yo creo que hoy vamos a hacer estos, no sé cuántos hemos hecho, 4 o 3. Que sería, a ver, comenzamos 1 aquí, 2 acá, 3, estos 4 vamos a hacer hoy. Y la próxima semana vamos a hacer otros 2 adicional a los que van a tener en el taller. Y con eso habríamos terminado la primera ley de Newton. Voy a ver si puedo hacer un ejercicio, ¿sí?, que esté relacionado con la parte de biomecánica. Listo, otro minutico y miramos a ver qué análisis hicieron ustedes. Este yo igual lo voy a hacer, muchachos, porque sé que es un poco complejo.
Bueno, ¿alguien tiene alguna opinión acerca de cómo hacer ese ejercicio? ¿No? Entonces miren lo que voy a hacer. ¿Sí? Pónganle cuidado. Ya vieron que cuando un plano está inclinado, la mejor forma de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre no es haciéndolo normalmente, sino que también lo vamos a inclinar. Entonces lo que voy a hacer es hacer un diagrama inclinado. ¿Qué fuerzas vamos a tener acá? Vamos a tener, perdón, vamos a tener fuerzas como la siguiente. Este objeto, lo más probable es que caiga sobre el plano. Entonces va a haber una fuerza de rozamiento hacia la derecha. Acá, ahí vamos a tener esa fuerza de rozamiento. Vamos a tener una fuerza normal hacia arriba. Una fuerza normal hacia arriba. Vamos a tener un peso hacia abajo. Un segundo, ya quedó bien. Que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, ese W va a ser igual a 60 newtons. ¿Listo? Más fuerzas no vamos a tener, porque no hay ni cuerdas y no hay fuerzas aplicándose. Entonces, esta fuerza forma un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Entonces, aplicando las leyes de Newton, yo voy a decir, sumatorias de fuerzas en el eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y también igual a 0. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Este W que yo tengo aquí, ¿sí? Este W no está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces me toca, vamos a descomponer W, ¿ya? Es decir, voy a utilizar el teorema, voy a utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno para descomponer ese vector. Lo voy a hacer hacia acá porque ya no tengo más hoja hacia la parte de abajo, ¿no? Un segundo. Uy, ay, caramba, no. ¿Qué pasó? Se hizo más que este. No me deja. A ver, a ver si yo puedo hacer un poco más grande la hoja. No me deja mucha opción ya. Bien, la hoja más grande. Sí. Para poder hacer ahí mismo el procedimiento. Yo creo que efectivamente en un segundo que estoy afrontando problemas técnicos. Listo. Digamos, vamos a ver si ahí sí me permite hacer eso. Entonces, retomemos acá. Vamos a despejar W. Entonces, voy a volver a dibujar ese diagrama, pero lo voy a dibujar solamente con el vector de color rojo, que es el vector del peso. Entonces, ¿qué me va a quedar a mí? Me va a quedar lo siguiente, voy a hacer esto acá, ¿sí? Para que se vea un poco mejor, y voy a tener los 30 grados acá, y acá voy a tener un W igual a 60 newtons. ¿Qué pasa? Dejémoslos con otro color. Yo voy a tener acá, ¿cierto? Voy a tener un WY y voy a tener acá, un segundo, porque es un poco difícil, voy a tener acá un WX. Y esos dos valores de W son los que me permiten a mí, ¿sí? Descomponer el vector. Entonces,
WY sería cateto opuesto o cateto adyacente, según lo que ustedes observan ahí. Adyacente. Es adyacente porque es el que está tocando el ángulo. Entonces WY va a ser 60 newtons por coseno de 30 grados. Y WX va a ser igual a 60 grados, a 60 newtons por, como es cateto opuesto, va a ser seno de 30 grados. Entonces, muchachos, ¿cuánto me da el primero y cuánto me da el segundo? Por favor, ustedes que tienen calculadora a la mano. Coseno de 30. A ver. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Me pueda colaborar con esos valores? Coseno de 30, 0,86. Ajá. ¿Y por 60 cuánto nos daría? 51.96. Es muy bien, 51.96 newtons. ¿Sí? Y el otro, y el de seno, 0,5. por 60 nos daría 30, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos daría Y 30. 30. Ajá, entonces tendríamos acá 30 newtons. Entonces miren que WX apunta hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Y WY apunta hacia abajo. Entonces, ahora sí es sencillo, porque miren que ya sabemos cuánto de este W está en X y cuánto está en Y. Entonces voy a hacer la sumatoria de las fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y? Estaría la normal y tendríamos WY. Entonces va a quedar normal, porque va hacia arriba, menos WY igual a 0. Entonces la normal va a ser igual a WY. Y la normal, entonces sería igual a ¿quién? A WY, que son 51.96. Ahora vámonos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Igual a 0. Si hacemos esa sumatoria de fuerzas en el eje X, miren que tenemos una fuerza de rozamiento y un WX. La fuerza de rozamiento la tomamos positiva porque va a la derecha, menos WX, que va hacia la izquierda, que es negativa, igual a 0. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a WX y tenemos que la fuerza de rozamiento sería igual a ¿cuánto? A 30 newtons. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo último, sabemos que fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Entonces, si yo quiero saber que lo que me preguntan en el ejercicio, ¿cuánto es μ? Entonces, miren que queda sencillo. Queda fuerza de rozamiento sobre la normal es igual a μ. Entonces, μ va a ser igual. ¿Cuánto nos dio la fuerza de rozamiento? 30. Y la normal nos está dando 51.96. ¿Esto cuánto nos daría esta división, chicos? Eso nos da 0,577, o sea, 0,58. 0,58. Y miren que ahí ya calculamos el coeficiente de rozamiento. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Miren que en este caso, antes de poder hacer la sumatoria de nuestras fuerzas, nos tocó descomponer el vector en su eje X y en su eje Y. Entonces, cuando uno tiene vectores que no están sobre los ejes, va a tocar descomponerlos para poder aplicar lo que es la primera ley de Newton. ¿Listo? Entonces, miren, esto es todo lo que vimos en la clase de hoy. Bastantes cosas. ¿Sí? Tablero digital de Paint. Es una ayuda muy grande. ¿Sí? Muchachos, por el día de hoy no sería más. No sé si tengan ustedes alguna duda. Profe, déjeme ver el último pedazo, yo lo copio, por favor, de Paint. Ok. Si van teniendo una duda, me van diciendo, por favor. Mientras nuestra compañera hace copia de esta parte. ¿Ahí, Ángela? Sí, profe.
Entonces miren que estos ejercicios van a tener siempre como una lógica. Primero dibujar el diagrama, después de dibujar el diagrama, establecer los ejes en los que voy a aplicar la ley de Newton. Después de eso hay que agregar un procedimiento y es observar si como tal los vectores hay que descomponerlos o no. Si hay que descomponerlo, pues aplicamos senos y cosenos. Si no, entonces planteamos la ecuación y finalmente despejamos lo que nos preguntan en el problema. ¿Dudas, muchachos, adicionales? Esto solamente se logra como práctica hacer o comprender mejor si uno practica mucho. O sea, es bueno que uno haga estos mismos ejercicios, traten de hacerlos ustedes solos para ver qué dudas se les generan, porque es fácil verlo como yo lo hago, pero cuando usted lo trata de hacer, se le van a generar preguntas, ¿ya? Por eso igual les voy a dejar un taller donde pueden observar este tipo de ejercicios. ¿Listo? ¿Una duda, muchachos, que tengan? Bueno, si no hay dudas, muchachos,